Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Reyes Justriboy, soy la directora general de IAB Spain y quería daros la bienvenida al último webinar de este 2020, que como sabéis hacemos semanalmente y que traemos temas que consideramos que para la industria son importantes y que, bueno, pues en los que podemos aprender todos y sobre todo también tener vuestros inputs, preguntas, etcétera, etcétera. Hoy tenemos la suerte de contar con un asociado importante en IAB, que es ONIAD, y nos van a explicar, mejor dicho, las 4 tendencias clave en programática para este 2021 que empieza y que esperemos que sea mucho mejor que el 2020, que no va a ser complicado, eso seguro. Además, tenemos la suerte que para compartir con nosotros y explicarnos esas tendencias tenemos a Javier Martínez Amo, que es CEO de ONIAD y que es experto en programática, con lo cual pues, va a ser muy interesante y vamos a aprender además mucho seguro. Solamente recordaros, ya lo sabéis, si sois habituales en estos webinars, pero bueno, lo recordamos una vez más. En la parte de abajo tenéis un área de preguntas y respuestas donde os pedimos que por favor pongáis las preguntas, que es donde es más fácil para el ponente localizarlas y poder responderlas, por tanto. Así que sin más y una vez más dándole las gracias a Javier y a UNIAD por esta iniciativa. Cuando tú quieras, Javier, empezamos con el webinar. Muchísimas gracias, Reyes. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias por tu presentación. Bueno, lo primero, bienvenidos a todos y a todas. Hoy vamos a hablar un poquito primero, de cómo está el panorama ahora mismo en la programática y hacia dónde vamos en este próximo año, ¿vale? Incluso miraremos un poquito más allá, ¿vale? Primero, bueno, presentarme, yo soy Javier Martínez, aquí tenéis algunos datos sobre mí para los que queréis curiosear. Eh, pero bueno, mi principal actividad y a lo que me dedico es a la programática, puesto que soy pues, CEO de esta plataforma que es ONIA. Os contaré al final del todo en 30 segundos un poquito lo que hacemos, pero no estamos aquí para hacer anuncios, estamos aquí para enseñaros a hacer anuncios, ¿no? Bueno, me gustaría lanzar, antes de arrancar, voy a lanzar una pregunta al aire, ¿vale? Porque tengo curiosidad personal. ¿Qué esperáis que pase el año que viene en publicidad programática? ¿No? Aquí sois profesionales de todo tipo y de distintas áreas, muchos de marketing. Pero me gustaría saber, como muchos trabajaréis con programática o la tocáis en algún momento, ¿qué estáis esperando que suceda ahora? Lo podéis poner por el chat un poquito si queréis. Yo seguiré avanzando. Evidentemente, al final del todo habrá ronda de preguntas y respuestas, que como ha dicho Reyes, pues lo haremos con QA. Pero el chat también lo tenemos habilitado, ¿vale? Rafael, por ejemplo, comenta limitación de LOPD y relación por cookies. Comentaremos un poquito una de las tendencias de hoy, de las 4 tendencias que hemos escogido, entre muchas de las que hay, es precisamente el tema de las cookies, ¿vale? Está claro que es algo candente y de lo que se va a hablar mucho este año, así que lo comentaremos y lo introduciremos. Voy a pasar, sí que, mira, que hay otra cosita más. Gael, incremento de la compra programática en televisión, correcto, es otra de las tendencias de las que vamos a hablar hoy. Muy bien. Y out of home y televisión, dice Rosa, lo mismo. También vamos a hablar hoy de esas tendencias. Veo, me parece súper interesante que habéis dicho 3 respuestas y las 3 están en lo que se va a hablar hoy, con lo cual creo que estamos todos muy alineados, ¿vale? Vamos a dar un poquito de contexto. He aprovechado que teníamos que hacer este webinar para hacer una pequeña recopilación de datos que yo creo que todos más o menos tenemos un poco en la cabeza, pero solo miramos muy ocasionalmente, ¿no? Que es cómo está la publicidad digital ahora mismo y cómo está la programática. Mirad, este es un gráfico de inversión digital a nivel mundial y se supone que esta es la previsión. Fijaros que nosotros estamos aquí en el año, en la segunda barrita. Estamos hablando de que el digital ahora, en este momento, está por encima del 50% de toda la inversión en medios en el mundo. Ojo, que eso significa que ya somos la primera industria publicitaria.
no es ninguna tontería. Y se espera que siga creciendo a nivel mundial, como veis, en el entorno del 17, 13, 10% todos los años. La industria en general de la publicidad digital. Luego veremos alguna tendencia de la parte programática. O sea que no nos olvidemos, estamos en un mercado expansivo y esto tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que con que lo hagas medianamente decente deberías de crecer. ¿Vale? Deberíamos de crecer en nuestras empresas, en nuestras agencias, los profesionales que nos dedicamos a esto deberíamos ser más. Pero tiene también una desventaja y es que no nos tenemos que dejar engañar, es decir, no podemos caer en hacer lo mismo solamente por el hecho de que, oye, como el mercado crece yo me dejo arrastrar, ¿no? Porque no olvidemos que el mercado de la publicidad digital es uno de los más dinámicos y competitivos que podemos encontrar. Así es como se distribuía hace unos años la inversión en publicidad en online y así es como se distribuye ahora, este 2018, pero más o menos lo que me parece interesante en esta gráfica es que no ha cambiado tanto. Si os fijáis, se ven incrementos en Asia-Pacífico, pero no unos incrementos muy locos, habida cuenta de que en ese periodo de 4 años China creció una barbaridad. Sin embargo, bueno, pues evidentemente Europa es el que sale un poquillo perjudicado y América, Norteamérica se queda, o sea, Estados Unidos, Canadá, se queda más o menos en la misma cifra, ¿no? También se nota un incremento, eso sí, notable en Latinoamérica. Luego comentaremos un poquito sobre esto. Esto es España, ¿vale? España el año pasado. Este año, evidentemente, 2020, no tenemos cifras todavía. Va a ser un año rarísimo. Y luego, en las estadísticas como estas, en 2020 veremos unas cosas muy locas y se quedarán ahí en las gráficas para toda la historia de la humanidad, porque la inversión con el COVID ha sido totalmente atípica. Entonces, el año que viene supongo que se estabilizará, es lo que esperamos. 2019 era un año histórico para la publicidad digital, se superaban los 3.000 millones de euros de inversión. Pero yo esta gráfica quería sacar aquí es un poco para que nos orientemos en dónde estábamos el año pasado en cuanto a la distribución de la publicidad, ¿vale? Fijaros, nosotros estamos viendo que aquí está Display. Display está ahora mismo muy cerquita de Search, ¿vale? Que al final era, si vemos cómo venía la tendencia antes, pues Search era como el líder indiscutible, llegó a estar muy por encima del 50% de la inversión, ¿no? En Google Ads, básicamente. Redes sociales pilló mucha fuerza y sigue en crecimiento. O sea, básicamente, y aquí, bueno, hay mucha publicidad en redes sociales, pero la enorme mayoría se va a Facebook e Instagram. Pero fijaros la publicidad display cómo ha subido y se ha colocado en segundo lugar, ¿vale? Si ahora mismo, creo que no lo he puesto, pero ahora ya a nivel mundial la enorme mayoría o sea, ya más de la mitad, estamos en más del 60% de la publicidad display pertenece a programática y la tendencia que vamos es hacia el 80% en los próximos años. O sea, que básicamente dentro de este 30,7, si ahora mismo un 20% es programática, muy pronto será el 27, el 28% de todo esto. ¿Vale? Con lo cual estamos hablando que la programática está cogiendo una enorme, enorme fuerza en el mercado digital. Si a eso le sumas lo que tenemos por aquí, audio online, que está sacado fuera de la programática, televisión conectada, que va a crecer, digital out of home, que va a crecer, nos damos cuenta de que probablemente vamos a tener casi un triunvirato perfecto entre lo que se invierte en búsqueda, lo que se invierte en redes sociales y lo que se invierte en programática en general, ¿vale? Obviando el tema de clasificados que se va a quedar pues, más o menos estancado y bajando durante el tiempo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Y ya lo comentaré después, significa que la programática tiene una potencia gigante, no una potencia, es que ya es un presente enorme y sin embargo es un enorme desconocido
en proporción a lo demás. Todo el mundo sabe lo que es la publicidad en Facebook, todo el mundo sabe lo que es la publicidad en buscadores. Y si vas preguntando por ahí, muy poca gente en el mundo de la empresa todavía, desgraciadamente, conoce el concepto de publicidad programática. Y el único approach que encuentra hacia esta parte es, oye, el display dentro de lo que es la herramienta de Google, de Google Ads, ¿no? Que te permite hacer display, pues eso es un poco lo que ellos ven. Es curioso, ¿verdad? Y quería meter esta slide también por contextualizar un poco. A veces no nos damos cuenta de que desde España tenemos el potencial de aprovechar una oportunidad por compartir idioma en Latinoamérica muy potente. Perdonad. Obviando Brasil, que es portugués, si miráis en el spending, el gasto en publicidad en los distintos mercados, fijaros que en España estábamos hablando en 2019 de 3.000 millones de euros, o sea, estamos hablando de unos 3.400 millones de dólares, más o menos. México está en 2.000, ¿vale? Es decir, que México ahora mismo es un torno a un 70% de lo que sería España. Es decir, España sigue siendo un mercado enorme. Comparado con América Latina, más o menos estaríamos casi... O sea, toda América Latina junto es 2 veces y media España. Lo cual, teniendo en cuenta que la cantidad de población que tiene, no es demasiado. Pero aún así, fijaros que estamos hablando de un mercado mucho más grande que en España en global, ¿no? Sí, esto es una oportunidad. Esto es una oportunidad que tampoco se puede dejar pasar. Y sobre todo, hay una cosa que quería destacar. México, estamos hablando de 2.000 millones de dólares en inversión en 2019, ¿vale? Es casi tanto como todos los demás juntos. Esto tiene dos lecturas. Una, que México es el place to be, es decir, si tenemos que hacer una entrada en Latinoamérica, evidentemente México tiene que ser el primer lugar al que ir porque el mercado ya te está comprando este tipo de publicidad. Y la segunda parte es que hay mercados potentes que no están explotando. Especialmente estoy mirando Colombia. Colombia es una población de 45 millones de habitantes, similar a España, y están en 10 veces menos inversión que nosotros en publicidad digital. Por lo cual, fijaros el potencial que puede llegar a tener. Pasa algo parecido con Argentina, que tiene una población un poquito inferior a la española, y fijaros por dónde estamos. Si miramos solo la parte de crecimiento, veis que más o menos todo el mundo crece, hay bastantes diferencias. Argentina, en este caso, pierde interés en el sentido de que, bueno, ni es grande ni se espera que sea grande en los próximos años, pero llama la atención, fijaros, México, a pesar de ser el más grande con diferencias, sigue creciendo, ¿no? O sea que ya os decía que México es un lugar a tener muy en cuenta. Y Colombia, fijaros, sin leer la parte de abajo ya se veía que Colombia tenía un potencial importante, parece que va a ser de los que más va a crecer en los próximos años. Ahí queda eso. Para el que lo quiera y pueda aprovechar, es una oportunidad interesante. Pero ¿qué pasa con la programática? O sea, os acuerdo, hasta ahora estoy hablando de publicidad digital, ¿no? Incluyendo pues todas estas cosas. La programática tiene unos crecimientos globales muy superiores a los crecimientos que estaba marcando la publicidad en general. Estos son datos de Estados Unidos, ya me disculparéis, no tengo disponibles datos globales. En Estados Unidos la compra programática está mucho más madura. Más o menos lleva un adelanto respecto a lo que podamos ver en España en cuanto a implantación de en torno a 3 años. En cuanto a implantación, no a tecnología, evidentemente esto está prácticamente al mismo nivel, pero la implantación en el mercado, ¿qué porcentaje de inversión en programática hacen los americanos respecto a Europa y especialmente respecto a España? Estamos hablando de que nosotros estamos en cifras de crecimiento que se parecen mucho más a las de 2017 que a las de 2020, que son las que en Estados Unidos ahora mismo, si os fijáis, el porcentaje de cambio, Estados Unidos está creciendo la programática un 18% anual, ¿vale? En España estaremos hablando de cifras seguramente mucho más parecidas al 30-40%. Es
muy destacable. Fijaros, os lo he comentado antes, en azulito tenéis el porcentaje, qué porcentaje de la programática, o sea, qué porcentaje del total de display es programático, ¿vale? Os recuerdo que aquí os decía que en España pues estamos en 50, 60, ¿vale? Bueno, estos señores están en 2020 en el 86% del display es programático y creciendo. Están llegando, se ve que la curva está bastante plana porque están llegando al límite, o sea, el límite está en torno al 90%, no se podrá ir de momento mucho más allá de ahí, pero eso es hacia dónde vamos. Y nosotros os digo que estamos unos 3 años por detrás. Es decir, que nosotros estamos ya en unos porcentajes súper elevados también de display programático. Para que veáis la curva, esta es la curva de crecimiento de la programática, sin números, no lo tengo disponible, como os decía. Como veis, fijaros, esto es lo que pasa en Estados Unidos, esto es lo que pasa en el mundo. Nada que ver, ¿no? Es decir, a nivel mundial, Estados Unidos lleva una delantera espectacular en compra programática y la implantación es muy superior. Sin embargo, nosotros tenemos una posibilidad de crecimiento alucinante. Si a esto le sumamos que la programática ya está aquí, que la programática ya se está invirtiendo, aunque sea un poco a nivel oculto para muchos clientes, está claro que estamos en el sitio adecuado y en el momento adecuado. Ahora vamos a ver si somos capaces de aprovecharlo, ¿vale? 4 tendencias es lo que vamos a hablar, ¿vale? La primera de todas, la era post-COVID. No podía pasar este tema por alto porque aunque quiero hablar mucho de temas tecnológicos, la publicidad no es inmune a lo que está pasando y a lo que va a pasar, ¿no? Lo que está pasando pues, es la pandemia de sobra conocida, con unos altibajos brutales en cuanto a inversión publicitaria según diferentes segmentos. Estos son los segmentos en los que hasta el año pasado pues, se estaba invirtiendo en publicidad en España. Además, esto es fuente IAB, lo tenéis por ahí también. Evidentemente, pues a todos los sectores no ha afectado por igual, ¿no? Entonces, hay por una parte qué ha pasado este año y por otra parte qué cosas se van a quedar permanentemente, ¿no? Y aquí podríamos debatir mucho. La realidad es que no es tanto, no hay datos disponibles suficientes como para decir, tomar, ¿cómo decirlo? Como para tomárselo súper al pie de la letra, pero lo que sí que podemos hacer es hacer una reflexión sociológica de, oye, después de meter a la gente en casa tanto tiempo y de que se den cuenta de ciertas cosas y de que cambien ciertas tendencias, como por ejemplo el teletrabajo se acepte, y este tipo de situaciones que antes, bueno, que la gente se interese más por vivir fuera de las ciudades y muchas cosas más. ¿Qué es lo que va a ocurrir con determinados nichos? ¿Vale? Esto es, por comentar un poquito lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? ¿Qué ocurrió nada más que arrancó todo el tema del COVID? Nosotros estamos en contacto, tenemos en nuestra plataforma unas 15.000 empresas registradas, entonces hemos visto absolutamente de todo. Pero os puedo decir algunas tendencias que han sido claramente notables. La inversión de automoción se derrumbó por motivos obvios. Automoción vende mucho en verano para viajes. Tuvo pues, serios problemas. La automoción además no estaba en el momento de afrontar una crisis como esta. No es porque ahora estaban ya intentando entrar un poco en el proceso este de cambiar de tecnología hacia el eléctrico y demás, y de repente se les ha colado esto entre medio y ha sido bastante duro. Y el rebote no existe, o sea, no ha habido una bajada muy gorda, ahora se ha recuperado la inversión publicitaria en podemos decir un 70-80%, ¿vale? Las marcas
a nivel marca siguen invirtiendo, pero los concesionarios, por ejemplo, están mucho peor. Pero vamos a recuperar en torno al 80%, pero no va a haber un rebote, no va a haber después del COVID una sobreinversión. ¿Vale? En la parte aquí, editorial, productores, todo lo que es contenido digital subió, evidentemente, por el COVID de una manera espectacular y se va a mantener en cierta medida. Es decir, no va a haber más consumo de este tipo de publicidad que antes, porque la gente ha dado un paso hacia el digital. Hay muchas personas de cierta edad que no consumían determinados contenidos que ahora sí lo hacen, con lo cual eso ha facilitado que probablemente veremos más inversiones publicitarias en este aspecto. Ocio y entretenimiento. Bueno, hubo una subida en ciertas cosas, no lo he podido poner con flechitas, hubo bajada en otras. Recordad que la parte de casino se limitó durante un tiempo determinado. En cuanto se levantó, o sea, más o menos los 2 meses de pandemia, no se podía hacer publicidad de tema casinos y demás en internet y demás. Luego se levantó la veda, ha habido un boom, ha habido muchísimo movimiento y hay una cosa, no están las tendencias de programática, pero os la digo que va a ser súper importante para la publicidad en España y vais a ver aquí un cambio brutal este año y es que a partir de dentro de muy poquito no se va a poder anunciar casinos, sobre todo tema apuestas deportivas, que es lo que más fuerza ha cogido durante los últimos 5 años. No se va a poder anunciar más que de 1 a 5 de la madrugada, en todos los formatos. La van a meter desde televisión hasta YouTube, programática, todo. El límite es abril. O sea, les van a dar, bueno, lo van a quitar hasta de patrocinios, es decir, que el patrocinador Big Win, por ejemplo, del Real Madrid va a tener que terminar el contrato y no va a poder renovar. Vamos a ver un cambio radical en la publicidad y en los patrocinios pues, de este tipo de negocios. Probablemente muchos incluso cerrarán, ¿vale? Los veremos cerrar a lo largo de 2021. Es un tema importante, sé que hay gente que, no es nuestro caso, pero hay gente en el mundo de la programática, en el mundo del performance que tiene un fuerte ingreso por parte de este tipo de proveedores que hacen una inversión muy fuerte en captación de leads y es que directamente es que no se va a poder. Entonces, mi recomendación, tenéis hasta abril, con lo cual lo mejor es ir desinvirtiendo. Si tenéis en vuestros negocios mucha presencia de este tipo de business, intentad ir buscando ya nuevos clientes, pivotad un poco, buscar otras alternativas porque es un tema peliagudo, ¿vale? Distribución a nivel digital, ya sabéis lo que ha pasado. O sea, el e-commerce ha dado un salto enorme por necesidad y el salto que ha dado se va a quedar. No, evidentemente no se va a comprar como se compraba en la pandemia, ¿no? O sea, eso era una cosa muy loca. Que se acababan, o sea, Decathlon no tenía bicis suficientes, ¿no? Para todo el mundo. Pero se va a quedar. ¿Por qué? Pues porque hemos avanzado en romper barreras y miedos de la gente al mundo del e-commerce. ¿Vale? Con lo cual hemos avanzado 3 años en la implantación del e-commerce en 6 meses. Esto significa que el negocio de la distribución en la parte de e-commerce evidentemente se va a ver muy reforzado y esto va a llevar a mayores inversiones en publicidad online. Que de hecho hay mucho, el mundo de la programática, que el travel, que es el siguiente negocio, le ha dado un golpe brutal a la programática este año. Precisamente muchos proveedores, muchos negocios de publicidad se han salvado gracias a la subida del e-commerce, ¿vale? Han compensado una cosa con la otra y hay quien incluso ha salido ganando en este sentido, en esta variación. El turismo, pues evidentemente, bueno, el castañazo ha sido, o sea, prácticamente del 80%, o sea, brutal. La gente que estuviera muy, pasa como va a pasar con los casinos, o sea, la gente que estuviera muy expuesta a
tenía muy pocos clientes, y muchos eran de turismo, de travel y este tipo de negocios, pues se habrá encontrado con un desastre absoluto, ¿no? Aquí prevemos que va a haber un rebote muy grande. Los grandes inversores en publicidad turística, casi todos son empresas bastante potentes que no van a cerrar, que van a necesitar recuperar, con lo cual no sería extraño que prácticamente rebotáramos para quedarnos igual que estábamos. Evidentemente, los que han sufrido y van a cerrar pues son los más pequeños que no han podido aguantar. O sea, un Booking, que son los mayores inversores en publicidad en travel del mundo, no va a parar. Melia, por decir un caso español, que tiene además una importante inversión en display, pues no ha cerrado los hoteles para siempre, los volverá a abrir, volverá a la vida, pero bueno, otros hoteles más pequeños, otros negocios, pues no tendrán la misma suerte, o si sobreviven, pues no tendrán capacidad de inversión. No obstante, como os digo, la gran mayoría de la inversión en el sector digital de turismo viene por grandes. Institucional ha subido, obviamente, todos lo vimos, cómo empezaban a invertir para intentar precisamente disparar el turismo, entre otras cosas. Están invirtiendo, incluso están utilizando fondos públicos, fondos europeos para inversión publicitaria. En algunos casos está habiendo ahí una subida importante y seguramente lo que pasará, pues que durante el próximo año 2021 continuará, porque en cuanto se empiecen a levantar restricciones, más o menos en primavera, con los efectos ya de la vacuna, lo que va a suceder es que las instituciones, como ocurrió el año pasado, o sea, este año, en 2020, en cuanto ya vayan acabando las restricciones, van a querer hacer mucha publicidad internacional. Vamos a ver un empujón muy fuerte en 2021 aquí, intentando hacer que vengan, por ejemplo, pues, clientes extranjeros a consumir turismo en España. Esa será una de las claves, ¿no? Y luego, pues, seguramente en 2022 llegaremos a la estabilización. La electrónica de consumo durante el confinamiento tuvo un repunte brutal. Seguramente se estabilizará. No se prevé, o sea, sí lo que venden, sí que habrá un cambio de canal, es decir, pues a partir de ahora venderán más en digital, venderán menos en offline, pero no se prevé tampoco demasiado cambio. Aquí en el sector pone alimentación, se refiere al sector restauración, pues ya os podéis imaginar. Aquí ha habido bajón, exactamente igual que en turismo, pero el rebote no creo que exista. Yo creo que se irá recuperando poco a poco, pero aquí sí que ha cerrado mucha gente y ya veremos qué son capaces de hacer desde este sector, ¿vale? No contaría mucho con ellos si no tienen ayuda institucional. El caso de moda tuvo bajón porque la gente no salía a la calle. Tuvo un bajón importante y se reflejó en un bajón importante también en la inversión publicitaria que se irá recuperando sin problema. La moda no muere, la moda sigue. En cuanto la gente pueda salir de casa, pues todo vuelve a la normalidad en este sentido. ¿Vale? Os quería dejar también aquí un slide que me parece interesante porque tiene más que ver un poco con cambios demográficos de actitud, ¿vale? Por ejemplo, aumentan las mujeres que cocinan, aumenta el tiempo que pasamos con la gente con la que vivimos, los videochats con la familia, invertir tiempo en social media. Y te pone un poco, si hay alguno que incluso destaque, pues por ejemplo que de repente dices, ostras, gente con mayores ingresos está tendiendo a cocinar más. ¿Vale? Cosa que antes no pasaba. Esto es interesante porque estas son tendencias que pueden tender a largo plazo. Y os dejo el slide aquí, que bueno, seguramente desde IAVE os lo enviarán, os mandarán esta presentación para que la tengáis. Entonces, si vais mirando un poquito, os puede dar bastantes ideas de por dónde van a ir los tiros en los próximos años, ¿no? Mira, por ejemplo, hacer workout, ejercicio en casa o trabajar el jardín, ¿no? Son cosas que
antes no se hacían o no se hacían en las zonas urbanas, etcétera, etcétera. Y te dan una tendencia hacia dónde pueden ir, qué productos podemos sacar, qué productos podemos promocionar, etcétera. Ahí lo dejo y espero que os dé alguna idea. A mí ya me ha dado alguna, ¿vale? Todas son conocidas, todas saben, o sea, nos podemos hacer la idea de que durante el confinamiento han sucedido, para verlas escritas, pues es otra cosita, ¿vale? Perdón. Esta tendencia yo creo que es muy interesante y tiene mucho que ver con lo que mencionabais vosotros ahí en los comentarios en el chat, que son los nuevos canales. No es que sean nuevos, le he puesto nuevos canales, lo que quería decir aquí es la expansión de algunos canales importantes, ¿no? Voy a subir un poquito arriba, aquí. Nos referimos, fijaros, a estos que están por aquí por la derecha, ¿vale? Out of Home, audio online, televisión conectada. El audio online, esto es Spotify. Spotify ya sabéis que ha tenido publicidad desde siempre, desde que yo tengo memoria de Spotify, hace unos 10 años siempre ha tenido publicidad. Una publicidad que antiguamente no estaba conectada a la programática, ahora sí que lo está desde hace ya bastantes años. Pero se han ido incorporando un montón de competidores en el terreno de las radios, por un lado, y en el terreno de los podcasts, por otro. Básicamente, hemos visto un boom este año espectacular en cómo ha crecido la cantidad de proveedores de este tipo de inventario. Es decir, que hemos pasado de que fuera un bien escaso a que ahora prácticamente todas las radios, incluso las más potentes, tipo SER, por ejemplo, se están sumando a la posibilidad de meter programática en formato audio. Y además, como ha habido semejante boom con los podcasts, que de repente una cosa que curiosamente existía desde hace muchísimos años se ha puesto súper de moda, ha dado pie a, ostras, con la programática es que podemos monetizar mucho mejor. Con lo cual, esto se está expandiendo cada vez más inventario. Aquí hay un... Bueno, aquí lo podéis ver. Estos datos de Estados Unidos y esta es la tendencia que vamos a seguir nosotros. O sea, daos cuenta, 2019-2020, gasto en publicidad en podcast duplicándose cada año. Casi nada. O sea, aquí estaremos muy por encima de estos aumentos. ¿Vale? Es súper importante el ser que van a coger. Además me parece, no sé qué opináis vosotros, a mí me parece una publicidad muy interesante. Es distinta a la gráfica, pero creo que tiene potencia. Al final es algo que estás escuchando es un poco como la radio, ¿no? Estás escuchando con bastante atención muchas veces y oye, a diferencia a lo mejor de lo que sucede en ocasiones con la publicidad de display, que está el banner ahí y muchas veces no lo miras, en este caso sí, en este caso suele ser un anuncio suelto, no te meten una ristra de anuncios como en la radio o en la televisión y normalmente lo escuchas, lo cual significa que puede ser bastante efectivo. Evidentemente no va a ser muy efectivo para conseguir clics, para conseguir tráfico, pero sí que lo considero que va a ser mucho más efectivo por ejemplo, la publicidad en la radio. Y la radio tradicional, porque mucho de lo que va a haber aquí es radio. O sea, en audio lo que nos vamos a encontrar es mucha radio. Aquí tenéis, de hecho, me gusta mucho esta slide, cómo se distribuye el consumo de audio online. ¿Vale? Radio en directo, ¿vale? Radio en directo, tened en cuenta que a día de hoy no tiene tanta programática, ¿vale? La radio en directo se sigue interrumpiendo mucho con publicidad tradicional, o sea, sigue siendo más o menos el mismo canal, pero es que ya la radio online en diferido ya no le sigue muy de lejos y ahí estamos hablando de que se pueden meter otro tipo de anuncios, ¿vale? Listas musicales,
se ha puesto por delante incluso de la radio. Aquí estamos hablando de, os podéis imaginar, todo el tema de Spotify y demás, agregadores, emisoras exclusivamente online. Estos son carne de cañón de la publicidad programática, ¿vale? Y lo mismo en diferido. Contenido dentro de un sitio y altavoces inteligentes. Fijaros, ¿eh? O sea, hay ya un 22,6% de la gente que escucha este tipo de contenidos que lo escucha desde altavoces inteligentes. Lo cual quiere decir que son dispositivos que sí recogen data, ¿vale? Al igual que muchas cosas de aquí del navegador, pero estos recogen otro tipo de data y que pueden ayudar a personalizar los anuncios que vamos a escuchar, ¿vale? Una potencia aquí, como veis, cada vez más grande. Me parece súper interesante. Y me parece súper interesante que las posibilidades de geolocalización, por ejemplo, que puedes tener, que es un poco la gracia de la radio, creo que puede ser interesante. Esto lo habéis comentado, Connected TV y OTT, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre CTV y OTT? Televisión conectada, técnicamente sería lo que es la publicidad en la televisión, o sea, sería como publicidad en televisión, la televisión que vemos habitualmente, por decirlo así, los canales de toda la vida, ¿vale? La posibilidad de meter en antena o en televisión digital terrestre, por decirlo así, publicidad digital. OTT es streaming, por decirlo así, son ya más parecido al on demand. Y evidentemente, bueno, pues cada vez tenemos más servicios de on demand. Ahora sacaré unos cuantos. Pero bueno, en definitiva, como canal, son lo mismo desde un punto de vista publicitario, porque básicamente es lo hagas de una manera o lo hagas de otra. O sea, tecnológicamente no es lo mismo, ¿vale? Pero desde un punto de vista de marketing, lo mismo nos da. Que salir en la televisión, en algo que está en antena en tiempo real, que salir en televisión en algo que se está viendo a la carta, o sea, para el caso, o que estás viéndolo sobre una plataforma, una app. Aquí tenía, por ejemplo, el A3 Player, que esto seguro que todos lo tenéis incluido en vuestra televisión, en vuestra Smart TV, como tantos otros, ¿no? Y este es un caso de televisión de OTT, ¿no? Una aplicación que tiene publicidad y está empezando a hacer sus pinitos en el tema de la programática. Pero como estás en Estados Unidos, pues muchísimas más, ¿no? Aquí hay unos datos de Estados Unidos. Ahora mismo estamos hablando de que la parte de Connected TV, ojo que aquí no estamos metiendo tampoco todo, pero bueno, Connected TV en publicidad tiene más o menos un share del 3,4 en la programática respecto a bueno, perdón, sí, respecto al total de compras. Es decir, que comparado con lo que sería, oye, la publicidad de Telecinco, la publicidad de Antena 3 en global, de la de toda la vida de Dios, pues Connected TV estamos hablando todavía de un incipiente 3,4%, ¿vale? Ahora bien, el porcentaje de cambio del incremento es un 28% anual ahora mismo. Nosotros estamos aquí ni de lejos. España en Connected TV está en números pequeñitos y el crecimiento es bestial. No tengo los datos, pero vamos, os aseguro que está muy por encima. Evidentemente por lo mismo que digo siempre, ¿vale? Más o menos siempre 2-3 añitos por detrás de Estados Unidos en España en cuanto a implantación, con lo cual vamos a ver crecer esta tendencia un montón y vamos a ver qué tal se desarrolla. Aquí a mí personalmente me preocupa un poco que esto sea medianamente democrático y pueda llegar a cualquier empresa y no se quede en que sea una de los mismos que se anunciaban en televisión
hasta ahora, ¿no? Pero con más tecnología. O sea, la gracia aquí sería que esto se hiciera accesible a más gente. Aquí tenéis, por ejemplo, un poquito diferentes players que van a ser y son ya proveedores de inventario de televisión conectada, ¿no? Seguro que los propios fabricantes de televisores, como tienen su software, van a ser y son proveedores de inventario OTT. PlayStation, dentro de PlayStation, Xbox dentro de Xbox, el Fire TV, etcétera. Todos estos OTT devices, los cacharros, por decirlo así, los cachivaches que te permiten conectarte a televisión digital, también tienen inventarios propios. Esto que tiene mucha más potencia, las apps, ¿vale? Las apps están recogiendo, quitando las de pago tipo Netflix, de pago, es decir, de pago por suscripción en exclusiva, como son Netflix o HBO. Las que tienen modelos mixtos, modelos premium, etcétera, están incluyendo publicidad, ¿vale? Y estos, pues la verdad es que tienen una potencia bastante gorda porque están, a diferencia de otros, estos tienen el control sobre los contenidos, ¿vale? Al final, CNN tiene una serie de programas que los crean ellos, deciden cómo meten la publicidad y pueden decidir también qué data pueden mandarle a un proveedor de programática, por ejemplo, para hacer segmentaciones. Con lo cual, interesante, ¿vale? Bueno, aquí abajo, de hecho, podéis ver el tipo de data que pueden coger y pueden pasar. Y luego, pues los DSPs, por supuesto, ¿vale? Que estos cada vez hay más, que se están sumando. Aquí salen 3 ejemplos, pero hay un montón que están sumando a esta tendencia. Y la otra grande, que también ha salido antes en los comentarios, es un poco el Digital Out of Home. Digital Out of Home, como podéis ver, pues son carteles digitales. Carteles digitales hace 10 años que los podéis ver por Madrid, por Barcelona, en algunas otras ciudades, en Estados Unidos pues mucho más, como siempre. Ahora bien, que estén conectados a Internet menos, que estén conectados a Internet y además estén conectados a una red de programática, eso ya escasea más. Sin embargo, os aseguro que la tendencia es bastante interesante. Ahora mismo es miserable, ¿vale? En Estados Unidos, bueno, tienen un poquito. Fijaros, esto es interesante. En rojo, ¿veis el total? ¿Cuánto supone? ¿Qué porcentaje del total del out of home? Y en azul, ¿qué porcentaje del total de out of home digital? O sea, que es lo que os comentaba, o sea, de todo el out of home digital, o sea, de carteles digitales de Estados Unidos, solo el 6,7% está conectado a programática. ¿Vale? Pero vamos a tomar algunas medidas en cuenta. Es más del doble que el año pasado, ¿vale? O sea, el crecimiento es exagerado. Además, en Estados Unidos estamos viendo que de cada 3, 4 pantallas, una es digital. En España eso ni muy de lejos, pero ni muy de lejos. Una de cada 4 pantallas es digital, con lo cual la capacidad de crecimiento que va a haber aquí es espectacular. Y vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? ¿Qué va a hacer interesante esto? Pues que se pueda utilizar por diferentes empresas, ¿no? No solamente que las empresas que ya se anuncian en exterior le puedan sacar más partidos a sus anuncios, sino que realmente podamos utilizar segmentaciones avanzadas de programática para hacer cosas muy chulas. Evidentemente, Digital Out of Home no puede ser personalizado.
esto lo tenemos todos claro, ¿no? O sea, yo no puedo coger y poner, oye, un anuncio a la persona que va pasando por la calle, porque no se puede, ¿no? Pero hay muchas otras cosas interesantes que se pueden hacer, por ejemplo, pues desde eh, teniendo en cuenta el tiempo que hace, pues cambiar los anuncios, bueno, y miles de cosas más que pueden surgir en zonas muy determinadas, segmentaciones de ese tipo, muy interesante, muy interesante. Ahora mismo, bueno, y luego la posibilidad de no tener que pagar pues, todo el tema de producción, tener que tener un mes entero un cartel puesto, etcétera, etcétera. Y esto lo he metido aquí de regalo dentro de las tendencias. Es el tema de in-game. Esto está muy incipiente todavía. No hay ni números, pero sí que es verdad que en los juegos online se empiezan a ver anuncios. Esto pasa un poco como en esto, ¿vale? Ya empieza a haber anuncios en los patrocinios, por ejemplo, dentro de los juegos de todo tipo. Aquí he puesto uno de carreras, hay de fútbol, hay de shooters, de pegar tiros, hay un montón. Que tienen distintos anuncios, carteles, publicidad. Pero existe una tendencia a que poco a poco esto se va a ir conectando a las redes de programática. Y oye, quién sabe si el día de mañana encontraremos la peluquería del barrio anunciada mientras estamos jugando al League of Legends o alguna cosa por el estilo, o al FIFA. Sería espectacular. Pero bueno, que sepáis que esto ya existe y está empezando. ¿Vale? Otra de las grandes tendencias, la habéis sacado desde el principio. No me voy a extender mucho con esto porque da para... Bueno, de hecho se hizo hace poco, parece un webinar sobre esto. Y hemos hablado, y que este 2021 va a haber un montón de información sobre el fin de los third party cookies, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, os lo intento resumir lo máximo posible. Ahora estamos viendo de todas las segmentaciones que hacemos, toda la mayor parte de la trazabilidad que hacemos en la compra programática y en mil cosas más, pero voy a hablar de la programática, la hacemos a través de cookies que insertamos en el navegador de los usuarios. ¿Vale? Y de cookies que terceros, third party cookies, ¿no? Insertan en los navegadores de los usuarios y luego nos venden esta información o la utilizamos, nos la prestan o lo que sea. ¿Vale? Con lo cual, pues ahora mismo, si yo quiero saber si a alguien le gusta el color rojo o si es habitualmente viaja por no sé dónde, etcétera, etcétera, pues necesito las cookies. Desde hace mucho tiempo existen también las User ID. Evidentemente, para esto necesitamos disponer de datos de primera parte. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Chrome, Google decide, siguiendo un poco la estela de lo que ha hecho Safari, de lo que ha hecho Firefox, pues decide que a partir de final, o sea, bueno, están hablando de 2022, seguramente hablemos de principios de 2022, se va a cargar las cookies de third party. Básicamente, si fuera hoy, si hoy se las cargaran, pues pasarían cosas como que no podríamos utilizar los DSPs prácticamente para nada que no fuera contextual targeting, ¿vale? O sea, es poner... quiero anunciarme en el país, en el mundo, en el ABC, lo que sea, cosas por el estilo, o utilizar data de estos medios. ¿Por qué? Porque es el first party data. Si quisiéramos hacer otra cosa, no podríamos. Entonces, para todo esto se están hallando una serie de soluciones tecnológicas. No asustarse porque, o sea, mucho se calcula que en torno al 80% de la capacidad de segmentación se va a mantener, a lo mejor al principio no, pero se recuperará por distintas vías, sobre todo pensando sobre todo aquí en que los grandes medios, las grandes agrupaciones de medios, pues van a un poco a compartir sus wallet gardens, ¿no? de data y se está haciendo una especie de estándar para que todo el mundo pueda trabajar con una especie de first party data basado en registros de usuarios, pero no nos engañemos, o sea, se va a perder información. Un 20 o un 30% de información
que ahora mismo con las cookies es posible, se va a perder. El mayor perjudicado, aquel que trabaje la publicidad de una manera súper individualizada, ¿vale? Es decir, aquellos que viven del retargeting dinámico, pues un Criteo, por ejemplo, este perfiles de empresa, pues seguramente van a tener que sufrir y van a tener que desarrollar nueva tecnología de manera inminente. Esto es un tema súper complejo, no os lo sabría explicar en 10 minutos, pero vamos a trabajar precisamente en IAB en conforme se vaya a lo largo del primer semestre de 2021, se van a materializar un poco las tecnologías que se están desarrollando y los acuerdos que se están negociando, ¿vale? Se van a materializar. Lo más probable es que en el segundo semestre de 2021 sea cuando veáis una enorme cantidad de webinars, cursos y IAB también liberará seguramente información específica sobre esto para que podamos todos, y me incluyo porque al final lo que va a pasar no lo sabemos todavía. O sea, a día de hoy se está desarrollando la tecnología, se está llegando a los acuerdos, tal, pero a día de hoy no sabemos exactamente cómo va a quedar la cosa, para que nos entendamos. Entonces, tendremos la información y os podremos hacer llegar la información de cómo vamos a dar este salto. Sí que os quiero dejar en la tranquilidad de que el salto se va a producir, o sea, no se va a acabar la programática, ni muchísimo menos, ni se va a acabar las segmentaciones, ni muchísimo menos. Hay players que van a sufrir, los third party providers o se reinventan o van a morir, y otros, pues, otros players saldrán nuevos. Habrá más targeting contextual, habrá más data procedente de los propios medios, habrá más jardines vallados, habrá más private marketplace utilizando data de los propios medios. Cambiará un poco la manera en que hacemos la programática. Va a ser un pequeño golpe para el OpenRTB más general, más súper abierto y tal, pero no va a ser más que una transformación, ¿vale? Yo creo que vamos con tiempo y lo vamos a superar sin mayor problema. Y la última tendencia, a ver, que me quedan, son menos 6 minutos, esta la voy a pasar muy rápido, pues sí, me habéis visto que la habré comentado en diferentes veces a lo largo de todo este rato, no con este nombre, ¿vale? Le llamo democratización. Es una tendencia que vamos viendo nosotros con el paso de los años. Y es un poco que la programática últimamente está penetrando en empresas menos grandes y en profesionales menos, o sea, ¿cómo decirlo? Menos del entorno de la programática, ¿vale? Aquí he puesto un poco, esto muchas veces se habla, pero siempre que sacas la gráfica nos damos un susto, ¿no? Dices, ostras, el 99,8% del tejido empresarial en España son pymes, ¿vale? O sea, que no es ninguna tontería. Genera el 66% del empleo y bueno, pues tienes, fijaos, si miráis el pie chart de en medio, ¿vale? Ostras, pues hay empresas medianas y grandes, hay bastantes empresas medianas y grandes que suponen que tienen una cantidad de ingresos importante, que tienen marcas, esto es súper importante, que tienen marcas, no estamos hablando aquí solamente de la tienda del barrio o del, no sé, un autónomo o lo que sea, estamos hablando de empresas que sí tienen marcas, pero no son multinacionales enormes ni nada por el estilo, y sin embargo pues a día de hoy, ¿qué os voy a decir? Viven ajenas a la programática, es la realidad. Y si hacen programática, lo hacen sin saberlo. Hacen display en Google, lo que hemos visto al principio, y ya está. Y no saben lo que es, pero esto está cambiando. Lo empezamos a ver el año pasado. O sea, es una tendencia que siempre ocurre, o sea, es evidente. O sea, cuanto más tiempo pasa, pues más gente va a conocer la programática. Esto se cae de cajón, ¿no? Pero estamos viendo una aceleración. Estamos viendo una aceleración. No hay datos, porque esto es muy difícil de medir. Seguramente este año pues tocará hacer alguna encuesta.
nosotros sí que lo hemos notado. Nosotros hemos notado, por ejemplo, que está entrando la programática en un montón de programas de formación. Aquí estamos en IABE. IABE siempre ha sido pionero en enseñar programática, tiene los mejores programas, pero, pero era como el llanero solitario de la programática en España, las cosas como son. O sea, no había 4 cursos y ya está. Esto está cambiando y se están incorporando en los currículos de muchas escuelas de negocios, en sus cursos, en sus másters de programática, perdón, en sus másters de marketing, por ejemplo. A nosotros ya nos están pidiendo incluso que demos alguna clase pues en cuarto curso de carrera, en publicidad, en marketing, etcétera, pues como una masterclass. Es decir, lo están metiendo un poco en la línea de la publicidad digital, que es donde tienen que estar. Al final, la programática, el lugar donde le corresponde es al lado de social media ads y de la publicidad búsqueda. Todo el mundo conoce eso y eso ya se estudia, es Vox Populi y esto está entrando. Y vemos que si hay una demanda por parte de estas instituciones educativas de saber más sobre esto y enseñarlo, seguramente en los próximos 2021-2022 vamos a ver un incremento importante del conocimiento sobre el tema en profesionales medios de marketing que ya trabajan en empresas o se están incorporando a empresas. Y por lo tanto, la programática está penetrando cada vez más en el tejido empresarial español. Y pronto nosotros estamos ahora empezando también en Latinoamérica y pronto os podremos decir si también vemos que está sucediendo de la misma manera allí o si lleva más retraso o menos. El caso de México, por ejemplo, pues es un país que tiene una cultura digital potente. Nosotros, y ya acabo y voy a dar paso a las preguntas, nosotros nacimos un poco en esa línea. Somos una plataforma que funciona más o menos como un DSP, para que os hagáis una idea, pero está pensado para que pueda ser usado de manera democrática por cualquiera, ¿vale? A diferencia de un DSP tradicional, pues no tienes que hacer grandes contratos, ni tienes mínimos, ni nada. Es más parecido pues, a un Facebook Ads. Tú entras, en 5 minutos tienes una campaña montada de programática y es súper sencillo, ¿vale? Y un poco lo que intentamos precisamente es que aunque si bien tenemos grandes empresas que trabajan con nosotros y pueden perfectamente pues, hacer su campaña aquí, pues que esté accesible también para cualquiera, ¿no? Para cualquier agencia o cualquier empresa que no son especialistas en programática. Y vemos pues, que es una tendencia que cada vez lo veremos más, porque al final, si no hacemos que la super complejidad de la programática sea un poquito más sencilla y digerible, pues nunca llegaremos a hacer lo que hace Google con sus búsquedas o Facebook. Eso es súper importante para nosotros. Por cierto, como regalo por haberme aguantado una hora entera, os voy a dejar un cupón, ¿vale? Por si queréis probar ONIAD o simplemente registraros y echar un vistazo. Lo tenéis ahí. Os lo voy a copiar en el chat también, ¿vale? Seguramente os mandarán también esta presentación por email, pero bueno, así no lo perdéis. Os mando ahí. Bueno, os lo mando con la dirección completa, sí, para lo que queráis. Y esto ha sido todo. Ahora vamos a... Bueno, ya sería la hora, ¿vale? Son las 5, pero como no he dejado tiempo para las preguntas, si queréis, si os parece bien, Reyes, abrimos 5 minutillos para que hagáis algunas preguntas. Por favor, por la parte de questions and answers que tenéis ahí, podéis meter preguntas y yo las voy respondiendo, ¿vale? Venga, animaros, que seguro que tenéis alguna duda. Nos podéis poner. Yo por mi parte os quería preguntar a vosotros si
si alguno habéis tenido la oportunidad de probar la programática Out of Home. No sé si habéis tenido alguna oportunidad o estáis trabajando. Perdón. Ay, perdón. No estoy viendo. No sé si estoy viendo. Ay, me ha entrado una de Belén. Hola, Belén. ¿Cuándo crees que llegaremos en España a los niveles que comentaba de marketer de programática? Pues es una buena pregunta. Yo creo que, como os he dicho antes, en torno a 3 años es lo que estamos tardando casi siempre en llegar a casi todas las tendencias. Hay una diferencia siempre, claro, que al final, aunque lleves 3 años de retraso en implantación en el mercado, la tecnología es la misma. ¿Qué es lo que nos está retrasando ahora un montón? Sobre todo las cosas nuevas, es el inventario. Es decir, porque ha funcionado súper bien el audio online este año en España. Y yo creo que vamos a pillar a Estados Unidos en cuestión de 1 año y medio, 2 años. Pues porque la infraestructura para montar publicidad programática en audio es relativamente sencilla, relativamente. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de televisión conectada y hablamos ya, no te digo nada, de out of home, ¿vale? Ostras, ahí estamos hablando de otro tipo de inversiones. En el caso de out of home, la cosa, para que les salga rentable una pantalla a JCDecaux en Estados Unidos con los precios que hay, es mucho más fácil que les salga a cuenta ponerla aquí. Entonces, en ese sentido, seguramente vamos a ir siempre 3 años por detrás de Estados Unidos. Incluso en algunos casos puede que nunca lleguemos a coger a los, salvo en Madrid y Barcelona, que lleguemos a alcanzar la masa crítica que tienen otros países. Bueno, Olga, hasta luego, que he visto que te despides. No sé si hay. Estoy viendo alguno. No sé si hay algún otro chat. Yo estoy viendo aquí el chat, no veo muchas más preguntas. Limitación de LOPD en relación con cookies. Y a Spain directamente. Vale. Vamos a ver. Bueno, se ha hecho un curso recientemente de tema legal, ¿vale? En relación con las cookies. En principio, la gran regulación de todo el tema de cookies vino con el tema de la RGPD el año pasado. Hubo grandes cambios en todo este tema, pero en última instancia lo que va a cambiar todo es el tema del cookieless. A nivel de normativa, lo que es desde un punto de vista legal, ahora mismo, si se pide bien el consentimiento de las cookies, tal y como está reglado, y no me voy a explayar porque esto es súper largo de explicar, pero tal y como si se utilizan las herramientas correctas y se pone la letra pequeña que hay que poner, y cuando le metemos información a la gente en forma de cookie, hacemos que efectivamente acepten de una manera proactiva y tengan la posibilidad de, si quieren, elegir qué cookies entran y qué cookies no entran en su navegador. En cuanto hacemos eso, en principio no deberíamos tener mayor problema en el uso de las cookies a día de hoy para hacer prácticamente lo que queramos dentro de la misma legalidad que había hace unos años. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues evidentemente que hay que cumplir el framework de consentimiento de RGPD, ¿vale? Y trabajar con los medios de calidad, con medios que tienen su ads.txt, con medios que tienen que están cumpliendo el reglamento en este sentido y demás, y que los intermediarios, pues los ad chains, los SPs, los DSPs, todos cumplan la cadena de consentimiento. En principio, no debería haber mayor problema siempre y cuando pues trabajemos con la gente adecuada y porque cada uno de los intermediarios tiene que cumplir su parte. Esa es un poco la regla a seguir.
Entonces, siempre y cuando trabajemos así, sí, y no, yo te digo, no voy a entrar más en detalles porque esto tiene 1000 derivadas, pero siempre y cuando trabajemos de esta forma, en principio no deberíamos tener mayores limitaciones a la hora del uso de las cookies. Ahora bien, no nos olvidemos que a las cookies les queda, por lo menos a las cookies publicitarias, por decirlo así, les queda un año de vida, con lo cual, pues seguramente veremos avances también en las normativas y la legislación, que seguramente pues llegará con retraso, claro. No sé si hay alguna preguntilla más que queréis hacer. Y si no, pues siendo las 5 y 7 minutos, lo que vamos a hacer es agradeceros muchísimo, muchísimo vuestra atención, vuestro tiempo. Y nada, lo dicho, os dejamos nuestro cupón de regalo, también por cortesía del IAB. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias al IAB también. Y nos vemos en próximas sesiones. Y feliz Navidad a todos.